Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al quinto webinar de nuestra serie del Cyber Security Executive Program. El día de hoy tenemos el gusto de presentar la sesión titulada Construyendo un ecosistema financiero resiliente, en la que nos acompañan dos destacados expertos del sector. Tenemos a Daniel Jubinao, quien es director de programas regionales para la industria bancaria en LATAM de Felaban. Y también nos acompaña esta tarde Carlos González Fillat, director ejecutivo regional de Global Payment Solutions para HSBC México y Latinoamérica. Gracias a ambos por estar aquí y sin más preámbulos, damos por iniciada la sesión. Bienvenidos nuevamente. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Mariana. Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que se unan a este quinto webinar para hablar de un tema que es cada vez más relevante alrededor de entender e incorporar el concepto de cómo hacer un ecosistema más resiliente, no solamente en el sector financiero, sino en el sector monetario, de tesorería, etcétera. Y para ello, pues es un lujo contar con la presencia de Daniel, que desde su posición en la Federación Latinoamericana de Bancos nos puede dar una visión regional estratégica de cómo construir esta resiliencia y esta colaboración. Y entonces, para abrir la conversación, Daniel, me gustaría que nos compartieras tu visión, qué realmente significa la cooperación internacional para crear un sector financiero más resiliente. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un gusto, bueno, también a todos los que nos están escuchando. Un gusto saludarles a todos. Carlos, esa es una pregunta, aunque parece contextualmente fácil, es una pregunta difícil, pero nosotros como federación, digamos, con una postura donde vemos más de 17 países en América Latina, que son básicamente 17 sectores financieros distintos, con características diferentes, inclusive quizás algunos países, para que ustedes tengan más o menos un seguimiento de lo que estoy conversando, algunos países podrán tener dos, tres bancos prácticamente seguidores de mercado. Sin embargo, otros países están con un sistema financiero un poco más homogéneo en términos de tamaño en totales activos. Entonces, eso nos ha llevado en calificar esta cooperación de una manera más estandarizada, donde pudiéramos buscar conceptos que se apliquen en todos estos ecosistemas financieros de América Latina. Por eso, para nosotros es importante que el primer paso que tenemos que dar es, bueno, realmente vayamos a hacer a un compartir de la inteligencia de amenazas que existen. Problemas que vemos en ese sentido, bueno, mucha información, Carlos, en general en el mundo. Temas a los que quiero hacer énfasis de qué significa para nosotros compartir inteligencia de amenazas, bueno, que realmente sean aplicables al sector financiero y que realmente puedan ser dignos de factibilidad de ocurrencia en América Latina. Entonces ahí nos estamos quitando probablemente el 60% de la inteligencia de amenazas que nunca va a llegar o que por temas de sectores no llega a América Latina, ¿no? ¿Cómo nosotros vemos de que el compartir de esa inteligencia sea de alguna manera real? Bueno, nosotros hemos venido trabajando ya desde hace más de 4 años en una forma, un diálogo que nosotros le llamamos un modelo estándar de colaboración, donde podamos llevar los mecanismos de comunicación entre los bancos de América Latina para que no sea un simple información desestructurada o de cualquier tipo, sino que sea una información organizada, estructurada y lo más importante, que esta cooperación permita tomar acciones en el momento que pueda ocurrir algún tipo de incidente o que ocurra una crisis. Por eso para nosotros es importante el primero compartir la inteligencia de amenaza, quitando aquello que no nos interesa y buscando aquello que sí, que realmente para nuestro sector es relevante. Lo segundo es cómo logramos coordinar respuestas ante estos incidentes. O sea, te voy a poner un ejemplo muy real y que nosotros lo hemos vivido y ya a medida que vayamos conversando te voy contando un poco más. Muchas de los incidentes que nosotros vemos que han ocurrido en instituciones de algunos países del norte, por ejemplo, se han replicado en el sur, ¿ok? Sin conocerse instituciones del norte y del sur. Por eso cuando nosotros decimos cómo respondemos frente a estos incidentes si no estamos de alguna manera comunicados y hablando en el mismo idioma. Entonces, por eso nosotros hemos establecido un mecanismo donde diferentes países, ¿ok?, puedan de alguna manera establecer ese lenguaje que nosotros ahorita conversamos, que era esa inteligencia de amenaza en el primer punto,
pero llevarla, eso sí, a un mecanismo tecnológico que nos permita en ese idioma poder advertirnos con una manera anónima, confidencial, consciente, y decir, bueno, en este momento estoy experimentando un evento, un incidente cibernético, por favor, ténganlo ustedes en consideración. Entonces, como la idea no es charlar sobre esos mecanismos, te puedo decir que esos mecanismos hoy no están considerados en ningún modelo de colaboración del mundo. Hemos Mm, establecido un estudio muy interesante desde activos que están relacionados al incidente, por ejemplo, activos que pueden ser financieros, algo importante en el rol que tú desempeñas y por el cual estás con nosotros, cuánto es el impacto financiero, qué activos tecnológicos o no tecnológicos, algo que no se habla en ciberseguridad, activos de negocio, qué activos de negocio están afectando, ¿no? Entonces, ese segundo punto para nosotros es importante y ya hoy lo estamos haciendo. Hoy lo estamos haciendo. Incluso hemos conseguido algunas colaboraciones post-incidente entre algunas instituciones que forman parte de nuestro gremio de manera indirecta a través de una mesa. Y con eso hemos podido llegar inclusive a poder trabajar no solo lo que ocurrió, sino qué afectó y cómo yo debo preparar mi staff completo en el caso de una situación de crisis, ¿no? El tercer punto para nosotros clave es desarrollar capacidades conjuntas. Es decir, para que un ecosistema realmente colabore, debe desarrollar capacidades conjuntas y estas capacidades conjuntas hoy también las estamos haciendo y hay muchos mecanismos, ¿no? Hay mecanismos de capacitación, entrenamiento, pero nosotros consideramos que realmente el más importante o para nosotros el que mejor resultado nos está dando son los ejercicios Capture the Flag, ejercicios de tabletop de manera sincronizada, ¿no? Nosotros hemos hecho cosas bien distintas normalmente, ya que somos ecosistema regional, hemos juntado distintos países, fíjense ustedes, características distintas, mercados absolutamente diferentes, trabajando juntos en una simulación de crisis, ¿no? Eso lo hemos hecho y creemos que la simulación de crisis que permite desarrollar capacidad conjunta es uno de los aspectos más relevantes para que realmente nosotros podamos decir, mira, existe una cooperación internacional o una cooperación regional entre las instituciones, porque a medida que estas crisis atormentan la vida durante 24 horas, estas instituciones al día siguiente estamos cooperando en donde debemos tomar los puntos que debemos resolver de manera conjunta. Fíjense cómo la visión de un país como Colombia comparte con Brasil o comparte con México, con Argentina, para resolver una misma situación y cómo los enfoques por sus propios ecosistemas distintos se convierten en una única visión para resolverlos, ¿no? Entonces, de respecto a tu pregunta, para nosotros es indispensable que estos tres pilares estén en conjunto para llamar a esto cooperación. Creemos que si no están estos pilares, simplemente estamos trabajando en un chat o simplemente estamos trabajando en un listado de correos, pero no estamos haciendo realmente nuestro granito de arena para que esta cooperación se convierta en un mecanismo de resiliencia y de preparación frente a un incidente en el ecosistema, ¿no? Bueno, muy completa la respuesta y son pilares que incluyen muchísimos vectores y ángulos que para formalizar y sean efectivos requiere compromiso, trabajo y verdaderamente esta colaboración. Hay mucho camino por recorrer, sin duda. Y antes de entrar a la siguiente pregunta, el tiempo es un factor también para implementar este tipo de mecanismo, porque la rapidez donde el tipo de eventos de ataque o intentos de interrupción al sistema o hackeo, etcétera, son cada vez más rápidos, más sofisticados, etcétera. Y la respuesta que tenemos que dar, pues se basa en qué tan efectivamente podemos implementar este tipo de cooperación efectiva, ¿no? Sí, de acuerdo, Carlos. Yo creo que uno de los, digamos, de las acciones que hemos tratado de ser más recurrentes o hacerlo lo mejor posible y más rápido es que cómo los bancos responden de manera coordinada frente a un incidente, porque donde nosotros vemos, y aquí te transmito un aprendizaje, digamos, de más de 17 instituciones en esto, para que tengas una idea, una de nuestras barreras más grandes es cómo la coordinación entre los equipos ocurre en factores de altísima presión, ¿ok? En factores de altísima demanda de recursos y con servicios de indisponibilidad frente al público, ¿no? O sea, cómo responde esta coordinación en ese momento es crucial y eso es parte de lo que nosotros más tratamos de practicar porque aunque parezca mentira, en esos momentos tal vez lo que tenías que hacer se te olvida, no sabes cómo hacerlo. Probablemente es levantar el teléfono y hablar con tu coordinador, con tu abogado, o simplemente hablar con alguien de comunicaciones
o simplemente hablar con alguien de marketing, pues en ese momento eso no pasa por la cabeza y ahí es donde nosotros decimos repetir, repetir y repetir estos esquemas es la única manera de bajar la velocidad justamente de poder atender unos casos como estos, ¿no? Esto que te estoy Cor- contando son experiencias reales en vivo que nosotros hemos tenido, ¿no? Probablemente, pues imagínense ustedes un caso donde en un incidente ustedes le roben información y ustedes digan, bueno, ¿qué hago? ¿Negocio o no negocio? Una pregunta filosófica, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? No debemos negociar. Entonces, ¿por qué ustedes están negociando? Entonces, fíjense, eso es para tener una idea del nivel de presión a lo que se puede llegar en una situación como esta, ¿no? Entonces, sí creo que estos mecanismos son muy importantes repetirlo constantemente porque es lo que nos permite efectivamente reducir esos tiempos. Lo que tú dices es muy válido, cada vez son más cortos, cada vez nos exigen más como equipo, no solo los equipos de ciberseguridad, Carlos, sino a los equipos de negocio. Eso es algo que hemos tenido por fuera, pero realmente los equipos de negocio están muy involucrados porque sabemos que muchas áreas son centros de beneficios para el banco y son áreas que tienen relación directa con los clientes, ¿no? Entonces, ellos están siendo incorporados ahora como negocio a estas pruebas, ¿no? Para ver cómo se responde y qué cosas tenemos que coordinar en ese momento. Totalmente de acuerdo. Y ya lo mencionabas en relación a la repetitividad de ciertos ataques, ciertas tipologías que se van reproduciendo por diferentes regiones. Y aquí la pregunta o reflexión es, ¿por qué es crucial adoptar este enfoque de defensa colectiva frente a las ciberamenazas que como sector financiero tenemos en América Latina? Mira, porque la única manera de poder nosotros garantizar que este ecosistema es, digamos, una cadena, ¿ok? De instituciones que están todas interrelacionadas, ¿ok? Por donde prácticamente todas fluye información de todo tipo, desde información transaccional, traducido en operaciones, depósitos. En algunos países tenemos inclusive transacciones que son instantáneas. En otros países tenemos obviamente la compensación como nosotros la conocemos a través del Banco Central, que tarda a veces 24 horas, o algunos países tarda 2 horas, en otros pocos instantáneos también. Y mira, la única forma de que nosotros en un ecosistema tan interrelacionado, nosotros podamos de alguna manera identificar un mecanismo para decir en qué me enfoco como colectivo o como ecosistema, y siendo tan interrelacionado, pues para nosotros el primero que tenemos que empezar a compartir es buscar los focos donde nuestras arquitecturas tecnológicas y nuestras personas están interconectadas. Y quiero hacer una reflexión con respecto a esto porque hace poco, Carlos, tuvimos, y esto te lo digo a motivo personal, creo que es el incidente más sofisticado en América Latina que ha ocurrido en toda su historia, y fue el caso de Brasil. ¿Ok? Estamos hablando de un incidente que más o menos entre 185 y 187 millones de dólares sacaron del sector. ¿Ok? Se involucraron 8 instituciones financieras. ¿Ok? Y estas instituciones financieras tenían fondos en la reserva del Banco Central. Como todos los bancos tenemos depósitos allí, depósitos que vienen por encaje, otros depósitos que vienen por convenios de tenerlos en depósito y generar una rentabilidad, etcétera. Bueno, estos fondos fueron sacados a través de una vulnerabilidad de uno de los proveedores de este ecosistema financiero. Entonces, ¿por qué traigo esto, digamos, a reflexión? Porque fíjense que en un ecosistema tan cohesionado, cualquier falla de alguno de sus puntos puede representar un riesgo sistémico como el que vimos allá. Por eso nosotros donde vemos una de las cosas más importantes es que para poder empezar a generar una seguridad lo suficientemente aceptable en un ecosistema tan correlacionado es empezar a compartir la inteligencia de las amenazas que hablamos en el capítulo anterior. ¿Y por qué es crucial? Porque esto puede definitivamente generar un impacto económico y reputacional no solo a las instituciones, aquí estamos hablando del público en general, ¿no? O sea, estamos hablando de ecosistema interrelacionado con diferentes sectores productivos, ¿ok? Desde empresas que fabrican hasta empresas que revenden, empresas de retailers y que todas están cohesionadas con el sector financiero. Entonces, es importante para nosotros, nuevamente, que para poder mitigar el impacto económico y reputacional que esto puede generar, pues definitivamente nosotros tenemos que compartir inteligencia entre todos. Y te voy a poner un caso también, a mí me encanta mucho transmitir a la gente las experiencias reales que hemos vivido.
Mira, un caso también ya conocido dentro de nuestra mesa, una institución en nuestras discusiones internas manifestó que a través de un programa, no quiero utilizar tantas palabras técnicas, pero un malware, un específico malware, que tenía dentro de la computadora la persona que intentaba acceder al home banking a hacer una transferencia o hacer algún tipo de actividad en su cuenta. Ese malware tenía la capacidad de clonar la sesión, haciendo algunos pequeños cambios, y al clonar la sesión, la persona que iba a hacer la operación que tenía pensado hacer no la hacía, y el malware tomaba control de la sesión, lo engañaba con algún tipo de pop-up o mostrándole algo, y empezaba a hacer operaciones dentro del home banking o robando las credenciales. Habían las dos formas. El que se robaba las credenciales, la persona nunca se dio cuenta, entraba y hacía transferencias hacia otras cuentas, ¿no? Otra institución que estaba escuchando lo mismo, ambas de países distintos, comentó y dijo: nosotros tuvimos un evento como este y tuvimos que desarrollar un programa en nuestro core directamente. Y a la vez tuvimos que ajustar algunos procesos que involucraban personas y validaciones tecnológicas que no teníamos en mente. Cuando él presenta este control que pudo habilitar esta institución financiera, que estaba prácticamente más de 4.000 kilómetros de distancia, pues permitió que la otra le solicitara compartir esto con el resto de los países. Y en esta experiencia que te estoy contando, es una experiencia donde estamos viendo como un riesgo que creímos que en el país A era solo, pues ya había ocurrido previamente en el otro, ¿no? En un sistema financiero de otro país a 4.000 kilómetros. Pues resulta que esta implementación se logró absorber por el resto de las instituciones para que fueran analizadas por sus equipos de tecnología y ver cómo el banco se acoplaba, ¿no? Y podía desarrollar esto. ¿Por qué? Porque eso era una amenaza que yo la estaba observando desde lejos, pero fue una amenaza que otro país y otra institución la experimentó y logró resolverlo, y ahora lo compartió con esta otra donde su ecosistema aún no ha sido vulnerado, y que por lo tanto esto se convirtió en un control efectivo. Por lo tanto, el tema de compartir la inteligencia junto con otros países es uno de los factores más importantes y críticos para poder preservar la seguridad del ecosistema, ¿no? Y por eso para nosotros, haciéndote una mención de qué tan crítico puede ser esto, nosotros recomendamos que para mitigar el impacto económico, obviamente hay que hacer justamente los ejercicios de simulación que nosotros conversamos anteriormente. ¿Por qué? En otro caso también de la vida real, hecho por nosotros, junto con estas instituciones, te hablo que en este caso estamos hablando de 14 instituciones de 10 países con las que hicimos este ejercicio que te voy a comentar. En este tratamos de medir cuánto puede ser la pérdida o la curva de pérdida financiera y reputacional para una institución financiera, viendo cómo respondían en su totalidad todas estas instituciones de tantos países, ¿no? Y lo increíble es que nosotros logramos calcular claramente que la pérdida reputacional era prácticamente 2.5 veces la pérdida financiera, ¿no? Aproximadamente. Y en más o menos 100 horas, para que tú tengas una idea, los bancos que tenían menos de activos, de 3.000, 2.500, 3.000 millones de dólares hacia abajo, ¿ok? Tenían una pérdida aproximada de 7 millones de dólares en cuestión de 100 horas, ¿ok? Yo estoy seguro, y para que tengas una idea, en nuestro ejercicio participaron bancos de 22.000 millones de dólares en total de activos. Estoy hablando de 4.000 millones hacia abajo. Eso quiere decir que si bien no es lineal, ¿ok? Porque es una curva, también puede darte una idea de cuánto puede ser la pérdida que una organización puede tener producto de un ataque. ¿Y qué cosas medimos allí? ¿O qué cosas vemos o que son importantes para nosotros desde el punto de vista económico, financiero? Bueno, no solo las comisiones, digamos, que los bancos están perdiendo por indisponibilidad o simplemente, sino también a esa cantidad de créditos no desembolsados, nosotros le llamamos en el área financiera costo-oportunidad, también esa cantidad de operaciones que probablemente están pausadas u operaciones que no se están ejecutando, que pueden generar multas de algunos de nuestros clientes o intermediarios. Bueno, una serie de análisis que se hicieron, pero para que se tenga una idea del público, cuánto es la afectación que pudieras tener si esto no lo resuelves en menos de 100 horas. ¿Ok? Después de 100 horas, la afectación es exponencial. Es decir,
sube a una cantidad muy rápida, ¿ok? Y no es necesariamente por el financiero directo, sino por el financiero indirecto, es decir, por la afectación reputacional. La afectación reputacional después de las 100 horas era exponencial, o sea, las pérdidas del banco iban constantemente multiplicándose, ¿no? Entonces, ¿por qué estos ejercicios son importantes? Porque logramos medir esto. Y si tenemos conciencia de cuánto una institución puede perder por hora y cuánto es el momento de inflexión, para decir, bueno, cuánto es el margen de tolerancia, ¿no? Para llegar hasta cierto nivel, pues esto le sirve muchísimo a los equipos de continuidad de negocio, le sirve a los equipos de negocio, le sirve a los C-level y le sirve obviamente a los equipos de ciberseguridad, ¿no? Entonces, para nosotros, este caso que te digo de mitigar el impacto económico y reputacional solo es posible cuando sabemos la cifra, cuando tenemos una idea de cuánto representa esto en función del capital del banco, ¿no? Por eso lo hemos llevado hasta allí, ¿no? Y por último, comentarte también que para nosotros es importante la optimización de los recursos, es decir, digamos que las brechas que estamos viendo de capacidad entre países y entre bancos dentro de los países, obviamente es inminente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, nosotros tenemos que esas brechas irlas reduciendo. Y la única manera de reducir eso es que los pequeños vayan aprendiendo de los grandes y que los grandes también vayan ayudando a los medianos a través de un intermediario, que en este caso es un gremio, es una federación, ¿ok? Y nosotros en nuestro rol lo que tratamos es que la mejor manera de optimizar esos recursos es a través de estos ejercicios, a través de capacitaciones focalizadas en cosas muy técnicas o específicas, también haciendo algunos intercambios de información a modo confidencial que hacemos en nuestras sesiones privadas. Entonces, a través de esto, nosotros, estos mecanismos, nosotros pensamos que podemos hacer una paridad entre estos recursos porque es indiscutible, no es lo mismo bancos pequeños que pueden tener, te doy un ejemplo real, bancos que pueden tener solo 10.000 clientes corporativos a bancos que tienen 70 millones de clientes, como puede ser bancos brasileños o bancos que tienen 15 millones de clientes o bancos públicos conocidos en América Latina, pues que son bancos que en algunos países tienen prácticamente el 95% de la población, ¿no? Entonces, por eso se hacen este tipo de cosas en ejercicios tan heterogéneos para justamente medir cómo podemos reducir esa brecha y hacemos planes en función de esa brecha, ¿no? Entonces, con estos cuatro, digamos, observaciones que nosotros hacemos, estamos convencidos que la colaboración enfocada de esta manera sí permite compensar brechas, compartir buenas prácticas, permite acceder a capacidades que yo como institución con menos recursos puedo entender y puedo evaluar en un futuro para implementarla en mi institución. Entonces, es importante para nosotros estos puntos y son muy relevantes para la federación. Qué bueno que lo comentas, Daniel, y me gustaría profundizar en la reflexión que hiciste sobre el ejercicio donde se comenta, comparte un cierto tipo de vector de ataque y que a través de conocer ese vector o esa taxonomía, el otro banco pone inmediatamente o el otro actor las medidas de controles que ya funcionaron. Y aquí la reflexión es que tan solo por compartir información que no tiene un costo o complejidad o más que nada la disciplina de tener esa comunicación bien establecida, te puedes ahorrar mucho dinero, no solamente en el sector de provisión de servicios financieros, pero también para las tesorerías que están o custodiando recursos o generando estos pagos, que como bien dices, es una actividad prioritaria que no puedes interrumpir para pagar proveeduría, impuestos, nóminas, etcétera. Es una de las actividades más prioritarias que se puede llevar a cabo en cualquier lugar, en cualquier sector. Y qué importante es a través de compartir esta información, que es gratis prácticamente, poner a todo mundo en un modo de defensa, de conocimiento, de anticipación, de prevención. Entonces es importante tener esa capacidad y es también parte de la gran oportunidad que hay. Hay una pregunta muy interesante que habla de cómo en el contexto de los riesgos podemos poner a los equipos de seguridad, ciberseguridad y negocios a trabajar juntos, cómo llegar a hablar el mismo idioma. Y yo creo que parte de que todos entendamos cuánto vale cada minuto de operación, cuánto vale la interrupción, cuánto vale un día de no operar, de no vender, el riesgo reputacional, porque ahí claramente evaluamos que esta prevención
esta actividad de comunicarse efectivamente, de compartir con transparencia, el retorno es infinito en relación a lo que podemos perder. Entonces, yo creo que el punto de partida para contestar esta pregunta, y te dejo que abundes en ella, es evaluar este costo financiero y cómo estos mecanismos de defensa, eh, partiendo de una colaboración que no son caros, pues tiene un retorno mucho mayor que no hacerlo, ¿no? Sí, totalmente, Carlos. Nosotros estamos incorporando, como tú dices, ya a las áreas de negocio. O sea, ya nosotros no hablamos solo con operaciones, no estamos hablando solamente con el área de riesgo, no estamos hablando con el área de ciberseguridad. Todos los estamos empezando a involucrar en qué significa las pérdidas del negocio en tiempos cuantificados y qué significa realmente frente a una situación tan difícil, ¿no? Como es un evento de ciberseguridad o un incidente que se convierta de manera exitosa en un problema para el banco. Empezamos por primera vez a medir, a preguntar, a indagar y decir, ¿sabes cuánto tú estás perdiendo en este momento? ¿Tienes idea de cuántas operaciones están paralizadas? ¿Tienes alguna instantánea? Entonces todos alcanzaban a buscar el MIS, el reporte, digamos, y dijimos, una parte del aprendizaje, ¿cuál es? Bueno, tenemos que tener una tabulación lo suficientemente clara de lo que en términos de días, horas, promedio, el banco puede verse en una interrupción involucrada para que tú puedas medir cuánto esa interrupción puede significar en dinero para la institución, ¿no? Y sabemos todos que para eso existe un plan de continuidad de negocio y también existe un BIAS, o sea, que está ahí es un análisis de impacto, pero ese análisis de impacto no está actualizado. No está actualizado con estos mismos ejercicios que estamos conversando, porque probablemente la referencia cuál es, no, eso está definido en el informe de análisis de impacto. Perfecto, ¿qué dice el análisis de informe de impacto? No, dice que tanto, no, pero eso no corresponde a lo que dice el BCP y tampoco corresponde al incidente que estás evaluando en este momento. Entonces, bueno, no se consideró. Conclusión, tenemos que hacer una actualización sobre eso. Por eso es que la concepción del riesgo vista obviamente por su área natural, digamos, quienes manejan el riesgo de liquidez, quienes manejan el riesgo operacional, el riesgo financiero, por primera vez empiezan a ver involucrados y hermandados con quien es negocio. Por primera vez empieza a ocurrir porque a ninguno de los dos le beneficia la situación, ¿no? Entonces empezamos a crear esos lazos, ¿no? Entre lo que es negocio y lo que es las áreas de riesgo. Y por ello es importantísimo el tema de riesgo, liquidez, es enormemente importante a la hora de una situación de crisis, ¿no? Es la persona que te puede decir si los fondos están correctos, si los fondos deben ser incrementados. Algo tan sencillo, Carlos, como, y esto puede funcionar para otros sectores que no sean bancos, pero bueno, en el caso de los bancos tenemos los cajeros automáticos, ¿no? ¿Qué significa que yo los cajeros automáticos los empiece a bombardear con efectivo? ¿Es un mecanismo? Sí, claro, es un mecanismo de tratar de dar liquidez al público cuando no se puede. Entonces, ¿qué tiene? Entonces, ¿eso está involucrado con quién? Bueno, directamente con las áreas de tesorería, con las áreas de riesgo de liquidez, quienes son los que dicen, hasta aquí hay que empezar ya a llenar estas bolsas, hay que empezar a disponer mecanismos alternos para que hayan efectivo, algunas maneras de que las personas puedan hacer transacciones u operaciones, ¿no? Entonces, sí, definitivamente para nosotros la conceptualización del área de negocio y del área de riesgo hoy están juntas en un momento de crisis, ¿no? Una es un área obviamente muy rentable o la otra es un área muy obviamente llena de controles, pero aquí las dos se tienen que ver y por eso nosotros pusimos a prueba y lo ponemos a prueba hoy en día ya a las áreas de negocio, como negocio, diciendo tú tienes que tener una idea de cuánto el banco puede estar empezando, inclusive cuándo es la curva de reputacional, cuándo en ese momento el público te está dando un mensaje y si no lo estás viendo, pues tienes que buscar mecanismos alternos o mecanismos muy rápidos para verlo, ¿no? Para leerlo. Y por ello, dentro de este mecanismo que nosotros utilizamos en la mesa, que es el ejercicio de simulación de crisis, participan desde áreas legales, áreas de comunicaciones, áreas, como tú dices también, las áreas de negocio, ¿no? Nunca fueron involucradas, también obviamente las áreas que están relacionadas a la operación, porque son quien permite tener en despliegue o permite tener la secuencialidad de una operación específica, más eso no quiere decir que el negocio esté restablecido. Entonces, nos vimos también algo importantísimo, Carlos, y es que el restablecimiento de las operaciones no es inmediato, o sea, va por fase.
Entonces, durante esa fase sigue el tema reputacional afectando a la institución hasta que no lleguemos al 100 y todavía después del 100 hay un poco todavía rezago. Entonces, por eso es tan importante hoy que el área de negocios forme parte de estos equipos multidisciplinarios que están atajando estas crisis, ¿no? Ya no es solo el área de ciberseguridad, ya no es solo el técnico que sabe o el CISO que está del C-Level coordinando, sino que ya las áreas de negocio tienen que tener una participación también importante, ¿ok? Porque es quien da las recomendaciones desde el punto de vista de centro financiero, de centro de beneficio y las áreas de riesgo que tienen las recomendaciones de control. Nosotros a eso le llamamos el riesgo inherente, ¿no? Ese Ujú. riesgo que queda después de que atornillamos los controles, después de que ajustamos y ajustamos, bueno, ese riesgo inherente, si no llegamos al riesgo inherente es que estamos mal. O sea, tenemos que seguir o apretando controles o activando soluciones a los clientes a través de las áreas de negocio para que en un momento el riesgo inherente sea el mismo que teníamos antes de una crisis, ¿no? Y eso es lo que abordamos en una situación como esta, con un contexto de riesgo, ¿no? O sea, donde esos controles se van ajustando a medida que la crisis va pasando. Completamente. Y creo que podemos abundar en un par de conceptos, que es cuánto vale y cómo puedes medir la resiliencia en relación a qué tan fácil o rápido te recuperas, que va relacionado a tu disciplina, inversión, práctica, etcétera. Y también qué tan realmente involucrados están las áreas de negocio para defender esta resiliencia. Pero antes de abundar en esos dos temas, me gustaría, si sabemos también profundizar sobre que esto es bien importante, es necesario, es una inversión que sin duda tiene un retorno inmediato a la hora de compartir, ¿por qué se vuelve tan difícil? ¿Qué barreras ves típicas que hay para que se haga efectiva realmente esta compartición de inteligencia sobre las amenazas existentes que son al minuto, son diario, tienes que estar actualizándote constantemente y cómo poder superar estas barreras en instituciones financieras, entre empresas en América Latina y cómo ir superándolas? ¿Qué tú ves que tendríamos que incorporar para ir mejorando, quitando estas barreras, sabiendo que es una herramienta de prevención muy poderosa la que podemos usar al compartir información? Carlos, la primera que yo te puedo nombrar, y creo que es la principal, indiscutiblemente, en lo que nosotros hemos visto, es la falta de confianza entre instituciones. Es decir, nosotros estamos muy claros en que todos desempeñan una actividad comercial que es lucrada y que eso está bien. Pero eso lo entendemos porque desde el punto de vista de competitividad, todas las instituciones quieren ofrecer mejores tasas, mecanismos de transferencias más cortos, una atención al cliente mejor. Sin embargo, en la ciberseguridad o en la seguridad de las tecnologías, esto no se cumple y no se debe cumplir. Por una sencilla razón, nosotros en el sector bancario no podemos competir entre bancos en temas de seguridad. Es decir, si al banco de al lado le pasa alguna situación, yo no me debo alegrar, me debo preocupar. Claro. Entonces, ese mensaje, que en el área comercial es distinto. En el área comercial, cuando vemos que el lado de al lado tiene que incrementar la tasa de interés por alguna situación de fondeo interna o su estructura de capital, buenísimo para nosotros porque vamos a hacer un crédito más pequeño y probablemente conseguimos más clientes. En el área de seguridad no funciona igual. Cada uno de los competidores, llamémosle así, que pueden caer en una situación que tenga que ver con seguridad cibernética, para nosotros es un problema, para nosotros es una dificultad, es algo que nos pone en riesgo, nos pone tristes y ya sabemos, como vimos anteriormente, que es un ecosistema muy cohesionado y cualquier riesgo o vulnerabilidad que exista en alguno de los componentes de ella, para mí representa el mismo riesgo. Entonces, si el banco fue vulnerado de al lado, yo también puedo ser vulnerado. Entonces, para mí la barrera más increíble es que tenemos que sacar definitivamente de todo el concepto, no solo no solo del lado de los CISO, porque creo que no está allí, creo que eso está un poco más en los C-level, donde el nivel de competencia no puede llegar a la seguridad, porque eso impide la cooperación que hablamos al inicio. Eso impide que nos sentemos en una mesa o que nos sentemos a través de una plataforma anónima o que simplemente a la hora de generar algún tipo de consulta de actividad no me atrevo a hacerlo porque simplemente estoy preocupado de que ese banco para mí representa algún riesgo en términos de confianza.
Entonces, nosotros sí creemos que el temor a esa información compartida, que piensa, que podemos pensar, no, eso puede ser usado en mi contra, se puede filtrar internamente, pues nosotros buscamos justamente los mecanismos reales a través de un estándar regional para que eso sea absolutamente transparente. Es decir, somos anónimos, somos confidenciales, no sé quién lo puso, no sé quién lo lee. Entonces, esto empezó a generar confianza, Carlos, y hoy en día, para que tengas una idea también, estamos más de 20 instituciones de 11 países de América Latina trabajando face to face, trabajando mano a mano, no solo en desarrollo de nuevos modelos de colaboración, sino también empezando a trabajar en modelos de riesgos diferentes adaptados a América Latina, que tengan que ver con ciberseguridad. Hay cosas interesantes que, por ejemplo, se desarrollan en Europa, pero hay cosas que deberíamos tomar con pinza que nos pueden servir, hay otras cosas que consideramos que no, y todo ese trabajo lo vamos desarrollando con esta cantidad de bancos de 11 países. Entonces, la pregunta que tú me hacías y la respuesta que yo te doy, bueno, en el primer punto, que es la confianza, hemos logrado, al menos a través de este modelo, lograr eliminar esa confianza en más de 20 bancos que trabajan hoy con nosotros. Y obviamente esta cooperación que se ejecuta en el día a día o en algunos casos semanalmente con estas instituciones, representa el mayor paso para generar pues, las diferencias en madurez que estas distintas instituciones tienen. Entonces, ¿cuál es una de las segunda barreras? La segunda barrera que nosotros vemos es, bueno, es que hay bancos que definitivamente saben mucho y hay otros bancos que saben poco. Esas grandes barreras hacen que no todos quieran compartir, ¿ok? Que no todas quieran formar parte de un equipo de cooperación, ¿ok? Porque uno no dispone de la información, porque simplemente es más pequeño, el otro dispone de mucha. Inclusive hasta los términos de las tecnologías difieren. Pero a través de este mecanismo, ¿qué logramos? Bueno, logramos empezar, como te conté la historia, de ese banco que logró resolver un problema real en su país y le pedimos organizar la charla para el resto de los países para que ellos implementaran este control. Entonces, ¿quiénes se beneficiaron? Tanto bancos pequeños como bancos grandes. Entonces, empezamos a que esa brecha empiece a disminuir de manera natural. ¿Ok? En este sentido, no estamos hablando de grandes inversiones, no estamos diciendo a los bancos, bueno, tienes que invertir en esta tecnología, no. Estamos hablando inclusive de procedimientos, de desarrollos cortos y de rápida implementación que entre ellos se pueden empezar a compartir. Entonces, esa barrera, que serían básicamente las diferencias en esa madurez en ciberseguridad que tienen, logramos estrecharla a través de este mecanismo, ¿no? Algunas de otras que, bueno, que para mí también es relevante, la dejo de tercera porque creo que de alguna forma falta, ¿ok? No tenemos plataformas regionales con un modelo de colaboración natural, ¿ok? Que permita rápido poder implementar un control ante un riesgo inherente que está viviendo otro banco, ¿ok? Y eso cuando yo digo rápido es que todos los bancos en la metodología que nosotros estamos implementando tienen que tener un lapso de tiempo y tienen que tener una clasificación de ese riesgo para poder compartirlo. Yo no voy a compartir riesgos muy bajos porque no hace sentido. En el argot, tú lo sabes, Carlos, muchos dicen, bueno, yo no quiero información basura porque eso me llena demasiado y prácticamente estoy llenando mis registros de millones y más bien me dificulta, ¿no? Entonces, este modelo cambia la forma de cómo nos comunicamos, qué comunicamos y con qué intención lo hacemos. Y hay alguien en el medio que se encarga de matizar, coordinar, inclusive ampliar toda la información que en un contexto de crisis o de incidente se pueda estar generando en la comunidad de América Latina. Entonces, por ello nosotros pusimos una plataforma que la hemos construido aquí con la covalidación, en este caso fue covalidada aproximadamente por 16 bancos, ¿ok? De 11 países de América Latina, el modelo, la plataforma. ¿Y cuál es su intención? Bueno, su intención directa es básicamente que exista un recurso y una plataforma regional en near real time con unas características que permitan tomar acciones inmediatas. Eso lo hemos puesto a disposición con la intención, obviamente, de a falta de recursos, y cuando hablo de recursos es por algo están sentados en la mesa todos, es porque falta algo, porque no estamos colaborando, es porque no hay un mecanismo tan fluido como el que quisiéramos y lo construimos, ¿no? Ese mecanismo va a operar dentro de poco para todos los bancos de América Latina, ¿no? Y así, a través de ello, pues obviamente tener
ya no el lenguaje solamente, sino también tener ese mecanismo tecnológico que me permite no solo navegar, sino comunicarme con cualquier banco de América Latina a la hora de un incidente y nadie sabe quiénes somos. Pero si estás allí es porque eres de confianza, si estás allí es porque crees en el modelo y si estás allí es porque sé que me vas a ayudar. Entonces, bajo ese concepto lo hemos creado, ¿no? Y por último, pero yo creo que es algo que lo estoy dejando porque es un tema más polémico, obviamente es qué tanto el tema regulatorio, la incertidumbre regulatoria o marcos legales puedan generar miedo a las instituciones. Es decir, bueno, ¿qué puedo compartir? Sé que no puedo compartir nombres, es un dato personal, no lo debo hacer. Pero entonces eso genera confusión, porque bueno, eso no quiere decir que no puedas compartir un algoritmo, o que no puedas compartir un IOC, o no puedas compartir otro tipo de variable, ¿no? Entonces, eso en algunos casos lo apreciamos sobre todo hace 3 años. Eso ha ido bajando muchísimo, por eso lo dejo de último. Creo que eso ha estado mucho más claro hoy y creo que la relación es mucho más natural entre los bancos y los supervisores que lo que era quizás hace 4 años en esos términos de compartir, ¿no? Había mucho miedo de cómo colaboro, qué dato voy a entregar, ¿no? Entonces, para nosotros, yo creo que ese sería como el último, creo que es uno que ya hoy está bastante mejorado, bastante maduro, sin embargo, te lo nombro porque fue parte hace años de toda esta historia, ¿no? No, pues sin duda muy importante. El primer paso está dado y sobre todo atendiendo las barreras principales iniciales que era el anonimato, una plataforma democrática, homogénea, y yo creo que hay que construir sobre ello para que mientras más participantes haya, se robustezca más e idealmente seguir incorporando diferentes actores del ecosistema, pensando eventualmente en Big Techs, FinTechs o inclusive las tesorerías. Pero lo importante es que ya hay un paso dado que elimina estas barreras percibidas como yo, ¿por qué voy a decir que me pasó? Yo juego cartas cerradas, yo no quiero dar a conocer lo que pasó. Y ya cuando estableces un mecanismo de compartir la información segura, federado, robusto, anónimo, etcétera, pues incrementa la confianza y hay que desarrollarlo. Tal vez el hecho de prepararnos para estos incidentes, mencionabas los Business Contingency Plans, que son los que te van dando la visibilidad de qué tan preparado estás. Y tal vez desafortunadamente no actuamos hasta que no vemos una situación delicada, un ataque o un riesgo. Pensando en esto como lo que hemos vivido en ciertos países, en ciertos vectores, en un escenario de una crisis cibernética a nivel regional, ¿qué tan preparados crees que estuviéramos para dar una respuesta colectiva, efectiva? Y en su caso, ¿qué pasos deberíamos de dar o desarrollar para priorizar, al menos en el corto plazo, en los próximos 12 meses, que sea también homogéneo hacia la administración de los recursos por parte de reguladores, empresas, bancos, aseguradoras, en fin? ¿Cuál es tu visión alrededor de esta capacidad de recuperación en caso de una crisis? Bueno, en una crisis con un contexto regional, en este momento no tenemos las herramientas para poder, digamos, de alguna manera atenderla. Y te voy a poner un ejemplo real. Imaginemos hipotéticamente, ¿ok? Que la vulnerabilidad que ocurrió en el sistema financiero de Brasil vaya a otro sistema financiero de América Latina, bien sea por que tiene el mismo proveedor o bien sea por que la tecnología que está utilizando es la misma. Como ya dijimos, que si tú quieres unir los sectores financieros, muchas veces los proveedores son muy, muy, muy pocos y se repiten en algunos países, ¿no? La probabilidad de que eso ocurra es muy alta si pensamos en lo que ocurrió en Brasil, o sea, de que pueda replicarse en otros países, por supuesto que sí. Hay una transversabilidad clara, por lo mismo que nos une el espíritu de tratar de ser abiertos en la operación y tratar de ser más rápido. Entonces, bajo ese contexto, yo te puedo decir que hay un mecanismo que si bien no está, nosotros estamos preparando el camino y la plataforma que te hablé hoy es el primer paso de ese camino y es que lo ideal, Carlos, es que los países, por tener un ecosistema propio, con Banco Central, con compensaciones locales, lo ideal es que tengan un modelo de CECIR. ¿Ok? Un CECIR, ¿qué es un CECIR? Más o menos, para tener una idea. Bueno, es un equipo de respuesta, ¿ok? Frente a incidentes que está monitoreando constantemente todo lo que está a tu alrededor, más no tu plataforma. Te voy a poner un ejemplo mejor, para que se entienda mucho mejor.
Si nosotros tenemos en un barrio o en una urbanización de nuestras casas, nosotros probablemente tenemos alarmas o tenemos seguros en las puertas, seguros en las ventanas y una serie de controles. ¿Cómo nosotros le llamamos, y tenemos algunas cámaras incluso, cómo le llamamos a todo eso? Bueno, le llamamos SOC. ¿Ok? Esa palabra lo que hace es que yo estoy chequeando lo que está ocurriendo en mi casa, en mis puertas, si se abre una ventana, yo tengo una alarma, tengo una alerta que me está diciendo, Daniel, se acaba de abrir la puerta del cuarto, pero como si no hay nadie. Entonces, eso es un SOC, es un sistema de vigilancia que básicamente todas las instituciones utilizamos para cuidar nuestros activos, ¿no? Y nuestra operación. Pero ¿qué pasa en nuestros alrededores? Es decir, probablemente las calles en donde yo vivo, yo probablemente vivo al lado de una casa, ¿ok? En una urbanización, donde hay una calle que compartimos, donde hay una escuela, donde hay un semáforo. Bueno, resulta que todo lo que vigila la urbanización es algo así como un CECIR, ¿ok? Es decir, hay unos policías que están chequeando que no vean a alguien extraño parado en una esquina cerca de mi casa, ¿ok? O está chequeando que alguna persona esté conversando por teléfono detrás de otra, siguiéndola y la gente no lo ve. Entonces, hay todo un equipo que está monitoreando lo que ocurre en tu barrio, en todos los alrededores. ¿Por qué? Porque eso puede ser un mecanismo de advertencia frente a la seguridad que tú tienes. Entonces, probablemente yo tengo la alarma de la casa y probablemente esa alarma, si él sabe cuál es el código para poder entrar, probablemente la alarma no va a sonar. Entonces, el incidente vino desde el exterior. ¿Por qué? Por una amenaza que está rondando mi casa. Entonces, todos los países normalmente en el sector financiero es recomendable que haya un modelo que le permita proteger todas esas vulnerabilidades y amenazas que están alrededor del ecosistema. ¿Por qué? Porque como dijimos hace rato, esas amenazas, por ser un sistema cohesionado, son un riesgo para todos por igual. Entonces, como dijimos, si a mi vecino le roban la casa, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Bueno, actualizamos, empezamos a llamar a la policía, actualizamos, nos ponemos nerviosos. ¿Por qué? Bueno, porque es nuestra casa. Entonces, exactamente igual ocurre en el sector financiero. Entonces, este modelo de CECIR permite que las instituciones financieras puedan utilizar un equipo que está constantemente monitoreando todo lo que se puede convertir en una amenaza y en un hecho real a su institución, indiferentemente de que su institución sea grande, mediana o pequeña. Entonces, este equipo de respuesta permite organizar, estructurar un mecanismo con procedimientos claros de cómo todos los bancos al momento de una crisis deben reaccionar. ¿Ok? Digamos, aquí ya estaríamos hablando de una posible crisis sistémica, si llega a ocurrir, pues tendríamos que todos empezar a tomar mecanismos y acciones junto con ese equipo que nos va a decir que son los policías, nos va a decir, bueno, hay que tomar estas acciones, déjame actualizar el nuevo código de que utilizaron para tu alarma porque ese no te está sirviendo. Y ese equipo nos va a ayudar muchísimo. Fíjense que ese equipo no entra a la casa. Ese equipo no está entrando a tu casa. Ese equipo está constantemente viendo todas las amenazas que están a tu alrededor. Ahora bien, si es recomendable que un país en su sector financiero tenga un modelo de un CECIR que cuide eso. ¿Cómo eso lo vemos a nivel regional? Pues a nivel regional tiene que existir un modelo que permita integrar esos CECIR. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Si tuviéramos un CECIR en el país A y otro CECIR en el país B y otro CECIR en el país C, nosotros pudiéramos hacer un CECIR coordinador de actividades, un equipo que coordina actividades cuando detecte un riesgo en alguno de los países. Es decir, en nuestro vecindario detecta un riesgo que puede ser igual para el otro, ¿no? Como hoy los CECIR locales, digamos, en los países, no los tienen todos, ¿ok? Es difícil poder generar un CECIR regional que coordine estas actividades porque no los hay. Entonces, habría que tener una cantidad de CECIR lo suficientemente grande o relativamente el 50% de América Latina para crear un coordinador máster que permita intercambiar información inmediata frente a una situación de crisis en algunos de los países. ¿Hoy qué hacemos? Bueno, hoy tenemos el primer paso, es una plataforma directa donde los bancos están pegados, no importa el país, ¿ok? Como tú decías, Carlos, con algunas connotaciones que vamos a tener más adelante, como son los constructores de software, etcétera, en otros anillos, pero esa plataforma está integrada básicamente a estos bancos, pero un CECIR sería un coordinador. Por eso decía, este es el primer paso. ¿Nos hace falta? Definitivamente sí. ¿Hay que hacerlo? La recomendación, sí. Y esto es una recomendación para proteger el sector que le debe interesar, obviamente, a la institución.
Quiero que esto quede descontextualizado de que sea algo supervisorio o algo regulatorio. No, eso es algo que necesitamos. Piensen en sus casas. ¿Me vale la pena tener unos vigilantes a mi alrededor? Bueno, pongámonos de acuerdo entre todas las casas, veamos cuánto nos cuesta y empecemos a ver cuáles son esos mecanismos de vigilancia. ¿Para qué? Si a uno de nosotros nos roban, todos nos vamos a enterar y todos vamos a empezar a tomar cuáles son los mecanismos de control y de seguridad para que no nos vuelva a pasar. Entonces, hoy en día, la forma ideal es hacerlo a través de un CECIR de región, ¿ok? Hoy no lo tenemos, estamos en esa fase de construcción. Sin embargo, estamos viendo varios proyectos en distintos países de América Latina para consolidar algunos CECIR locales, de manera que esos mismos CECIR sean los nodos principales, ¿ok? Que nutran la coordinación regional. Entonces, con esto en mente, para nosotros lo más importante o lo que tenemos más hoy en día preparado para esta defensa colectiva a nivel de región es el CECI regional. ¿Tenemos el modelo? Sí. Falta ahora esta construcción nodo a nodo en cada uno de los países. Yo creo que va a ser un buen tema para desarrollarlo en la convención anual de FELABAN, porque creo que cada vez es más del interés de todos los actores y jugadores incorporarse a este tipo de mecanismos, adoptar estos estándares, porque con el ejemplo que das, eres tan seguro y tu ecosistema monetario es tan seguro como todos los eslabones o el eslabón más débil de tu cadena. Se van a meter por la casa abandonada, no vigilada, y creo que esto ya está bajando en la concepción en todos los actores del ecosistema monetario. Ahora, nos quedan algunos minutos y quería desarrollar sobre el concepto de, al final, el objetivo de los criminales cibernéticos es sustraer o robar dinero. De alguna manera, por interrupción, secuestro, en fin, de tus operaciones, que cada vez nos basamos más en tecnología. Por lo tanto, el rol que las tesorerías, que son las custodias, los que custodian el dinero, activos de las empresas o entidades financieras, tiene que ser más proactivo, más presente en lo que platicábamos al inicio, cómo coligas a todos los actores de la organización, que no solamente es la responsabilidad del CISO, ya es mucho más amplia, invocando a los equipos de operaciones, desde luego recursos humanos, desde luego otras áreas tan importantes como legal, y en fin, y con una visibilidad idealmente hacia las altas capas de la organización, pero tesorería, que es donde llega a efectuarse el robo, tiene que tener un rol proactivo, un rol activo, un rol exigente. ¿Cuál es tu visión en relación a cómo hacerlo de una manera efectiva en los ejemplos que te ha tocado, hemos visto en la región? Mira, te voy a responder con el ejercicio que hicimos. Creo que te va a parecer muy gracioso y a todos les va a parecer muy gracioso porque hemos hablado mucho de tesorería. Pero justamente el ejercicio que hicimos, para que ustedes tengan una idea, vino de un correo que infiltró a un operador o a un trader de tesorería. ¿Ya? Ese ejercicio lo pusimos a prueba con todas las instituciones. ¿Con qué intención? Con la intención de focalizar el valor de lo que significa el área. Es decir, el área de tesorería es una de las áreas más importantes del banco porque no solo para mí, y esto es a modo obviamente personal, no solo maneja los niveles de liquidez y está allí siempre controlando cuando se necesita, me voy a poner, sino que también es un centro de beneficios que optimiza los ingresos de los bancos. Entonces, ¿cuál es al final, como tú dices, el área donde se va a escapar el dinero que no queremos perder? Bueno, justamente del área de tesorería. Entonces, el incidente, pues, los incidentes que hemos revisado a través de distintos simulaciones, el último estuvo dedicado a ese. Y prácticamente el llamado de atención, ¿cuál fue? Tiene que haber alguien de tesorería en estas simulaciones. ¿Por qué? Porque la respuesta que se dio no era la respuesta esperada. Inclusive, cuando una persona con carácter técnico atiende algo como esto, te va a decir, bueno, yo no estoy muy seguro, pero sé que estamos con una interrupción de tanto. El área de tesorería no te va a responder en esa función. No te va a decir, él sabe cuánto es su portafolio en colocaciones, él sabe cuánto quedó pendiente, cuánto tiene que comprar, cuánto tiene que vender, cuántos son sus niveles de liquidez. Él tiene el día a día, ¿no? Son los que tienen ese día a día que están constantemente comprando y vendiendo. Bueno, ellos son los que tienen que empezar a trabajar en este tipo de ejercicios. No solo por un tema de concientización, porque la concientización, como tú decías, Carlos, es para todo, desde recursos humanos hacia arriba,
sino por un tema de que ellos son clave en el modelo de negocio de un banco. Por lo tanto, tienen que estar nosotros le decimos la mesa situacional o la mesa de crisis. Ellos tienen que tener una representación allí que pueda dar respuesta a las acciones que se plantean. Entonces, para la visión que yo tengo, para mí la mesa situacional tiene que definitivamente tener un componente de negocio, llámese el área de tesorería, más el representante de retail banking, si tuvieran retail o si tienen consumer, ¿ok? Que son los sensores más importantes para decir eso sí o eso no en base a nuestra situación actual, ¿ok? Y que no sea solo una decisión técnica, ¿no? Y ellos asesoran también, en este caso al C-Level o al CEO, perfectamente sobre por qué o no hacer una decisión o tomar otra, de manera tal que para nosotros es fundamental que toda decisión que se tome en una simulación de crisis o en una crisis real tiene que estar obviamente aprobada por esta mesa. Y si esta mesa tiene un componente de tesorería, pues yo estoy seguro que la decisión que se tome va a ser una decisión con una amplitud mucho más grande y con una visión también de negocio, ¿no? Que falta, que sabemos que en algunas instituciones no están, ¿no? Algunas instituciones solo tienen comunicación, tienen el área legal, tienen el área de operaciones, tienen obviamente todos los equipos de tecnología y tienen también las áreas de ciberseguridad, pero no vimos en algunos casos las áreas de tesorería y el primer paso que yo creo que hay que dar tiene que estar sentado en la mesa de situación cuando esto ocurre, porque es allí donde se aprueban no solo las comunicaciones, se aprueban todas las decisiones que se toman. Entonces, para mí, ese es el primer paso. Muy bien. Y sin duda nos lleva de regreso a tener esta disciplina de entrenar estos planes de qué hacer cuando te pasa algún tipo de ataque y involucrar a todos los actores para, como bien dijiste, saber qué hacer, a quién hablarle, a quién invocar, cómo responder. Y eso va directamente proporcional a tu capacidad de recuperarte rápido, que es tu residual de resiliencia, que es cada vez más importante tenerlo afinado, porque cada vez lo evalúan más los actores que eligen a tu socio financiero en su capacidad de qué tan preparado y consciente estás de tu inversión en recuperabilidad, en resiliencia en sistemas. Y bueno, se nos fue el tiempo volando. En realidad, creo que tocaste todos los temas que eran relevantes y dejar sobre la mesa a todos nuestros clientes que se unieron el día de hoy, que nada es más barato y efectivo que la prevención. Y la prevención que nos da el compartir información, el estar abiertos a escuchar, a cuestionarnos, a este autodiagnóstico, a la larga paga mucho más que ser reactivos. Y que hoy en día cada vez es más importante evaluar a nuestros socios de todo el ecosistema de proveeduría y sobre todo monetario en relación a qué tan comprometidos están con proteger nuestra información, proteger nuestro procesamiento de dinero, de pagos, etcétera. Entonces, pues muchísimas gracias, Daniel. Si quieres dar un mensaje de cierre en este minuto, par de Bueno, minutos. sí, yo creo que, Carlos, yo creo que responder rápidamente alguna pregunta que está allí para cerrar, muy corto. Yo creo que alguien pregunta cómo se integra o puede ayudar la tecnología blockchain. Yo creo que la tecnología blockchain es importante. Háblese de tecnología, ¿no? Siempre y cuando sea, o sea, mi recomendación tiene que ser federada, tiene que ser cerrada, tiene que estar en coordinación y gobierno de los elementos que allí estén. Es decir, si es de bancos, si es de retailers, son ellos los que ejercen el gobierno sobre eso y las políticas que sobre él rijan son determinadas por ese mismo público. Difícilmente podamos hablar de blockchain pública. Todavía es complejo, digamos, hay cosas muy importantes, por ejemplo, en el tema de datos personales. Bueno, probablemente el blockchain sea una salida para eso, para temas que hoy en día no se pueden hacer. Probablemente creo que por ahí podemos tener algo interesante, ¿no? Y alguien dice cómo confiar en las alianzas privadas públicas si los gobiernos cambian de intereses y cada 3 o 4 o 6 años. Bueno, yo creo que las alianzas públicas y privadas son necesarias. O sea, indiscutiblemente, entiéndase que todo sector de país tiene que estar regido por algo, ¿no? Entonces, el sector público es importante en todas sus formas, en el sector de regulación, es el que nos permite, nos agranda la cancha, es quien con confianza nos va agrandando la cancha y creo que sí, yo creo que hay que confiar en las alianzas y por esto estos modelos que hablamos ahora para responder esta pregunta, el modelo del CECIR, esa vigilancia, pues tiene que ser finalmente coordinada con estos entes públicos, porque al final, si nos cuidamos nosotros y se cuidan los entes públicos, que son quienes nos rigen las normas, pues todos vamos a estar más seguros, ¿no? Entonces yo creo que con esto, Carlos, mi mensaje final es, bueno,
tenemos todos que protegernos, tenemos todos que seguir los lineamientos y practicar, 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 simular, simular, simular. Y bueno, esto nos va a permitir ver y tener luces sobre cuál es la capacitación que necesitamos e ir creciendo y desarrollándonos cada año. Muchísimas gracias, Daniel. Muchas gracias por compartir todo lo que se está haciendo a nivel regional, liderado por ustedes. Felicidades a FELABAN por esta proactividad, por esta liderazgo que están tomando en asegurar de tener un ecosistema bancario más protegido a nivel regional. Estoy seguro que vamos a ver una escalada de actividad y de unión de más instituciones en este concepto de defensa colectiva, y dejar el mensaje a todos nuestros clientes de la proactividad y este tipo de involucramiento, proactividad constante es muy importante en estar mejor protegidos. Muchísimas gracias nuevamente, Daniel, a ti, a FELABAN, a Batuta y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos próximamente y como siempre quedamos a disposición para ampliar los temas y claramente seguir compartiendo más información para estar mejor protegidos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.